Amigas, amigos de nuestra comuna, sean ustedes bienvenidos una semana más. Espero que sea una semana de logros, de satisfacción en todos sus proyectos y que hayan pasado unos dichosos días del pasado fin de semana. Bueno, ya lo vieron en la portada, ¿no? Un grupo de personas armados, dispuestos al combate, que el titulo yo, pero qué necesidad. Pero esos hombres que están en la portada eran hombres que muchos de ellos seguramente fallecieron en combate durante lo que se llamó la Cristiada, la guerra cristera que se vivió en México entre 1926 y 29 y que fue una guerra civil básicamente, si no de todo el territorio, pero sí de varios estados que levantaron a grupos rurales, a campesinos, a gente, digamos, del pueblo, para enfrentar al gobierno federal que encabezaba en ese 26 Plutarco Elías Calles. Todo parece ser que inicia porque desde 1857, cuando es la Constitución de ese año, que establece las leyes de reforma, donde se proclama la separación de la Iglesia y el Estado para los intereses de la nación. Qué bueno, eso era magnífico. La Iglesia por un lado, el Estado por el otro lado. Ya lo dice en la referencia bíblica. Al César lo que es del César y a Dios, porque ya me voy, no, perdón, y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo correcto. Entonces, pero la Iglesia y los poderosos que con el asunto de que yo el voto me lo quedo acá y no se lo digo a nadie y te puedo dar indulgencias para que llegues al cielo directamente, aunque no tengas visa, yo aquí te ayudo. Entonces, los poderosos patrocinaban a las iglesias y las iglesias defendían los intereses de los poderosos, y en este caso la Iglesia Católica. Pero bueno, en 1917 se firma la Constitución actual, la del 1917, y se establecía ya desde la anterior Constitución del 57 la importancia de una educación laica, científica, ajena al fanatismo. Y bueno, en la del 17, el artículo 3 sostiene y profundiza eso. Educación laica, científica, racional y sin fanatismo. Famoso artículo 3 de la Constitución. Bueno, Plutarco Elías Calles se da cuenta de que la iglesia hace mucho ruido, la iglesia católica, desde luego estoy hablando de la iglesia católica, y mete mucho ruido y mete mucha zancadilla y está desde el púlpito manifestándose en contra de los gobiernos emanados de la revolución. Y entonces él dice que va a hacer algunos ajustes para limitar esas acciones de los ministros de culto que no respetaban la separación de la iglesia y el Estado, y que ellos no tenían por qué participar en los asuntos del gobierno, así como el gobierno no deseaba participar en los asuntos eclesiásticos. Y entonces hace unos ajustes a estos artículos. El tercero sobre la educación. El quinto sobre la prohibición a órdenes religiosas que actúen fuera de los recintos. El 24, eliminar toda manifestación de culto religioso en la vía pública. Para eso están los templos. Ahí adentro que hagan sus rituales, pero en la vía pública no. Que ellos les hablen a los que van
no a que a ver a quién pepenan de los que están pasando por ahí. Luego, en el 27, el artículo 27, que sustentaba en ese entonces que todo lo que es abajo de la tierra, todo lo que es tierra, pertenece al Estado y que entonces la iglesia no podía tener bienes inmuebles. Y en el 130, que no tenían personalidad jurídica, es decir, tenían ellos una personalidad civil, pero no tenían personalidad jurídica para litigar en ninguna instancia de ningún tipo del gobierno mexicano. Eso fue malinterpretado desde el principio, que no se debe tener educación religiosa. Bueno, en ese entonces ese fue el propósito. Ahora ya sabemos que hay educación religiosa desde la primaria hasta la universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la iglesia, 100 años después, sigue haciendo lo que no debe hacer. Y todos los demás. Y algunas personas en Zacatecas principalmente, y luego en los Altos de Jalisco, no les gusta que se estén anunciando estas reformas y empiezan a molestar, a inquietarse. Hay una pugna entre el gobierno y la jerarquía católica, el arzobispo primado, de que, oye, no nos estés quitando lo que no, pues hay que cumplir con la Constitución, porque no, lo que tenga que haberse hablado. Y el Vaticano pues también manda su anuncio, pues ¿qué pasó? ¿Por qué nos están haciendo esto? Pues porque estamos en este gobierno y este gobierno está viendo los intereses de una sociedad nueva, de un país nuevo, de un México diferente. Y la iglesia, no el gobierno, la iglesia manda cerrar todos los templos. La iglesia, por orden del arzobispo, obispos, sacerdotes, todo el mundo a cerrar los templos. La gente llegaba, yo vengo aquí y ya está cerrado, ¿qué pasó? Y la iglesia, junto con la prensa conservadora, le echan la culpa al gobierno. Y entonces los que estaban ya medio calientes allá en Zacatecas, en los Altos de Jalisco, en Michoacán, dijeron, de aquí soy. Arman a esos fanáticos, a esos campesinos desarrapados, los arman, les dan, y vamos a luchar por la libertad de culto, por nuestro derecho a poder profesar nuestra fe, poder entrar a nuestros templos. Plutarco Elías Calles, en un intento ahí sí que fue un error, funda la Iglesia Católica Mexicana para chocar contra el Vaticano, y eso terminó de enardecer los ánimos. Pero bueno, la guerra se da, una masacre. En toda guerra hay crueldad, pero en las guerras civiles es espantoso. Como que entre hermanos hay más odio, porque finalmente todos eran mexicanos, y unos contra otros. Los cristeros despiadados, crueles, inhumanos, nada de cristianismo. Los del gobierno federal, pues tampoco estaban cantando rancheras, ¿no? Estaban ellos también en el combate. Muchas muertes. Se dice que casi 250,000 personas perdieron la vida en una guerra que no debió ser. Bueno, están los ánimos así, hay levantamientos en varias partes, y Emilio Portes Gil, que llega a la presidencia, decide llegar a un acuerdo y celebra reuniones con los representantes del Vaticano, con la Iglesia mexicana, no, la Iglesia romana, el Arzobispado de México, y el propio gobierno,
para llegar a un acuerdo y terminar con este baño de sangre. Y se llega a una paz. Todo mundo celebra la paz, pero quedan residuos de resentidos, de vengativos que dicen, no, pues mataron a fulano, mataron a mi tío, mataron a mi sobrino, mataron a mi... Y los otros dicen, bueno, pues estábamos aquí, somos el ejército, en nuestra obligación, si nos mandan a la guerra, pues no venimos a negociar, venimos a hacer la guerra. Bueno, pasamos, nos tranquilizamos con Lázaro Cárdenas y la implantación de la educación socialista, en el artículo 3, educación laica, científica, socialista. No les gustó a la derecha, a la iglesia y a los fanáticos fundamentalistas que se dicen a veces cristianos y son anticristianos, diría yo. Entonces armaron una segunda versión, la segunda cristiada, que fue ahí por el 1938, 39. Afortunadamente no fue muy desastrosa. Existió, fue malo. Y entonces ahora yo digo, ¿por qué están ahora incitando a recordar 100 años de la gesta cristera? Yo creo que la Iglesia Católica, que se separó de la guerra cristera, no está muy orgullosa de la guerra cristera y de que usen el Cristo Rey como bandera militar y de que usen a Santa María de Guadalupe, no la Virgen, sino Santa María de Guadalupe, como estandarte para ir al conflicto militar. Entonces, ¿por qué ahora hablar de conmemorar 100 años de esa gesta? ¿Qué necesidad hay de eso? La derecha que está buscando cómo molestar y cómo intrigar y cómo crear turbulencia que fatigue el alma colectiva de este México que está encontrándose con una salida maravillosa desde el 18 para acá y que nos quieren empantanar en cosas del pasado. Ya supieron ustedes lo de la famosa fiesta del pendón, es como para homenajear la hispanidad, la llegada de Cristo, el verdadero Dios al territorio de lo que era la Nueva España, y homenajear a los miles de hispanos que murieron en las batallas contra los aztecas y contra los pueblos. Por un lado está la necesidad de respetar a los pueblos originarios, y aquí quieren estos hacerle un homenaje a los que los asesinaron, a los españolitos. Ya voy. Amigas, por favor, antes de irme, quiero decirles que no sé si mañana o pasado mañana voy a invitarlos a que vean mi video, que va a tener un tema totalmente distinto, pero en el fondo hay esencia política, desde luego, como en todo. Erotismo contra pornografía. Ese va a ser el tema. No sé si es mañana o el miércoles, pero ustedes lo van a ver. Y para que lo vean, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que lo que yo suba, ustedes reciban la notificación en su equipo y puedan tener acceso a verme, cosa que yo les voy a agradecer. Eso es todo. Y por lo pronto, pues cuídense, que tengan un feliz inicio de semana y que se porten bien. Nos vemos.